Bueno, hoy vamos a explorar acerca de las características de una oración poderosa, y para eso vamos a estar basándonos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Ahí podemos observar cómo los discípulos enfrentaron persecución, pero juntos oraron al Señor. Y aprenderemos cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida cotidiana en los momentos que enfrentamos la adversidad. En Hechos capítulo 4, verso 24, dice la palabra de Dios: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas, nos edifique, nos ministres y hagas tú la obra maravillosa en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer rasgo de la oración poderosa que encontramos en este pasaje es la unanimidad. Los discípulos, después de ser liberados, se unieron a una sola voz para elevar sus oraciones a Dios. Amén. Es importante la unidad para nuestras vidas. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y en la primera carta a los Corintios, la palabra dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos y en una misma mente y un mismo parecer. El libro de los Hechos nos muestra que después de la liberación de Pedro y Juan, los discípulos se reunieron y estaban en unidad orando, a pesar de las amenazas y de la persecución. Estaban unidos en un mismo propósito y en un mismo espíritu, elevando su voz a Dios en unanimidad, para que Dios se manifestara. La unidad o la unanimidad en la oración es esencial para la unidad en la iglesia. Amén. Cuando los creyentes estamos alineados en la búsqueda de Dios, nos fortalecemos mutuamente y podemos enfrentar juntos los desafíos que se nos presenten. Amén, hermano. Cuando las diferencias y los conflictos surgen en la iglesia, la oración unificada puede ser el camino para superarlos. Busquemos solucionar nuestras diferencias en oración y en unidad en lugar de la discordia. Amén. La oración entonces nos ayuda a superar los conflictos. También la unidad como creyentes es un poderoso testimonio al mundo. Cuando el mundo ve que los cristianos estamos unidos en amor y en propósito, es más probable que se sientan atraídos por el mensaje de Cristo. Amén, hermanos. La unanimidad en la oración no se limita solo a la iglesia. Podemos aplicar este principio a nuestras familias y a nuestra comunidad. Cuando las familias oran juntas en unidad, son fortalecidas. Amén. Cuando las comunidades se unen en oración, pueden enfrentar desafíos comunes con mayor resiliencia. Por eso dice la palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice? Y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestra vida, buscar la unanimidad en la oración puede ser de gran ayuda. Invitar a otros cristianos a orar y buscar la dirección de Dios en unidad puede llevarnos a tomar decisiones sabias y alineadas a la voluntad de Dios. Como dicen, uno propone y Dios dispone. Usted tiene sus planes, sus proyectos, sus propósitos, pero cuando pone aquello en oración,
y se une con otros cristianos a orar por esto, lo más seguro es que la decisión que vaya a tomar al final sea una decisión que esté alineada con la voluntad de Dios. La unanimidad en la oración es un principio poderoso en la vida de todo cristiano. Nos ayuda a estar en armonía con Dios, pero también con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Al buscar la unidad en la oración, experimentamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas y también en la iglesia, en la familia. El versículo 4 del 25 al 26, capítulo 4, del 25 al 26, dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En nuestra vida de oración debemos buscar discernimiento espiritual. Amén, hermano. Discernimiento espiritual para entender la voluntad de Dios y las circunstancias que nos rodean. Y esto nos permitirá orar de manera efectiva y alinearnos con el propósito divino, con el propósito de Dios para nuestras vidas. Santiago capítulo 1 verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amén, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Y la carta a los Corintios capítulo 2 verso 14, en su primera carta dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Tenemos que pedir discernimiento espiritual. Los discípulos demostraron discernimiento al relacionar las Escrituras del Salmo 2 con la situación que estaban viviendo. Reconocieron que las Escrituras ya habían predicho la oposición contra el Señor y su ungido, y les permitió entender mejor la persecución que estaban enfrentando. Amén, hermanos. Para orar con discernimiento, ¿qué debemos hacer? Es esencial que conozcamos la palabra de Dios. Es esencial que estudiemos la palabra de Dios. A través de la lectura y la meditación de la palabra, podemos discernir mejor la voluntad de Dios y aplicar las Escrituras a nuestras circunstancias. Amén. Usted ha escuchado que la gente dice: es que la Biblia dice, y la Biblia no dice eso. Mucha gente ha escuchado decir: es que la Biblia dice tal cosa. ¿A dónde lo dice el libro? Díganme cuál es el versículo. No es que yo lo leí en un libro, no, díganme cuál es el versículo que menciona eso. Entonces tenemos que conocer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Cuando enfrentamos desafíos o dificultades, debemos buscar discernimiento en lugar de reaccionar impulsivamente. Y esto cuesta, ¿no? No sé a cuánto les cuesta, ¿verdad? Pero creo que en la mayoría nos cuesta no reaccionar impulsivamente cuando estamos en dificultades o desafíos. Pero tenemos que buscar de Dios, tener ese entendimiento de las situaciones que estamos viviendo y no reaccionar impulsivamente. Al orar y considerar las Escrituras podemos entender mejor las raíces de nuestros problemas y cómo Dios podría estar obrando en medio de ellos. Amén. ¿Está aquí? El discernimiento no solamente se limita a la comprensión intelectual, ¿verdad? Sino que también involucra esa parte espiritual. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe y revele la verdad espiritual en nuestras vidas y en nuestras situaciones. No es lo mismo tener un entendimiento intelectual de la palabra que tener el discernimiento espiritual de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Está aquí? Cuando enfrentamos decisiones importantes, la oración con discernimiento nos ayuda a tomar decisiones alineadas con su voluntad, con la voluntad de Dios. Tenemos que buscar el consejo de las Escrituras.
tenemos que pedir el discernimiento de Dios para nuestras vidas. Al estudiar las Escrituras, podemos reconocer esos patrones proféticos y principios que se aplican a nuestra vida. Como los discípulos, podemos entender que Dios ya ha revelado su voluntad en su palabra. Amén. Pero tenemos que orar y leer la palabra de Dios para ver cuáles son esos principios que ya están ahí. Para ver cuáles son esos patrones proféticos en el cual Dios está revelando su voluntad. El discernimiento nos protege de caer en trampas y engaños espirituales, más en la era en la que vivimos. Estamos más susceptibles a ser engañados. Por eso la Biblia dice: temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como Adán y Eva fueron engañados, ¿verdad?, por la serpiente. Entonces, y ahora estamos en una era de sobreinformación, de información falsa, de noticias falsas, de imágenes que han sido cambiadas o han sido cambiadas de contexto o de lo que sea, y nos dejamos engañar por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que escuchamos. Pero para eso tenemos que tener discernimiento, para protegernos del engaño. Nos ayuda a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dicen que cuando una persona es capacitada en un banco, para poder distinguir los billetes falsos, no le dan billetes falsos, los ponen a contar billetes reales, ¿cómo? Auténticos. Y después que ha contado, que ha palpado, que ha visto esos billetes auténticos, va a tener la capacidad de distinguir los que no lo son. Si usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios y estamos en constante búsqueda de la verdad de la palabra, vamos a distinguir el engaño. ¿Está conmigo? Es que yo escuché ahí en una de las redes sociales que alguien decía esto y lo otro, que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? La oración con discernimiento es esencial para nuestra vida como cristianos. Nos permite comprender la voluntad de Dios, relacionar las Escrituras con nuestras circunstancias actuales, tomar decisiones sabias y espirituales. Al buscar el discernimiento en la oración, experimentamos una mayor claridad y dirección para nuestras vidas. Amén. Dice Hechos capítulo 4, verso 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los discípulos no hicieron oraciones vagas o generales. En cambio, presentaron peticiones específicas. Pedían a Dios valentía para seguir proclamando la palabra a pesar de las amenazas y de la persecución. Amén. También pidieron que Dios continuara obrando milagros y señales a través del nombre de Jesús. Cuando oramos, debemos ser específicos en lo que pedimos. Amén. En esas peticiones que presentamos al Señor. Y tener confianza en que Dios puede responder de manera concreta a nuestras necesidades. ¿Está conmigo? Es como que usted le pregunte a su hijo qué quiere, ¿verdad? O le dé la alternativa de escoger qué es lo que va a comer para podérselo preparar. Pero su hijo dice: no sé, esto y lo otro. Porque o le da pena decir qué es lo que quiere o no sé qué pasa, y cuando usted viene y prepara lo que usted pensó que le iba a buscar, no se lo quiere comer, porque no fue específico en lo que estaba pidiendo. Tenemos que ser específicos delante de Dios. Pedid y se os dará, dice Mateo 7 al 8, pedid y se os dará. Amén. Pidan y se les paga. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén.
Si usted va a visitar a alguien, llega hasta su casa, se para frente a la puerta, ¿usted cree que le van a abrir? A menos que usted tenga un sensor, ¿verdad?, en su cuerpo y haga que la puerta se abra automáticamente. Pero usted tiene que tocar para que le abra. Está conmigo. Usted está en un lugar y tiene sed y dice, ay, tengo sed, ahí está viendo el agua, pero solo se le queda viendo. El agua no va a caer en usted y le va a llevar un vaso sobre el aire. Usted tiene que pedirlo. ¿Está aquí? Pidan, busquen y llamen. Porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama, se le abrirán. Dice Santiago 4:2, no tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Amén. No tienen porque no piden. Tenemos que pedírselo a Dios y ser específicos. ¿Está conmigo? Los discípulos hicieron 3 peticiones concretas en su oración. Una es que se le concediera hablar la palabra de Dios con valentía. La otra es que Dios extendiera su mano para realizar, ¿qué? Sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y la tercera petición que hicieron es que ellos fueran instrumentos de bendición hacia aquellos que les ayudaban, que le daban su ofrendita, que los hospedaban en su casa, no, que fueran instrumentos de bendición para los que los perseguían. Amén. Son peticiones específicas. Al orar debemos ser específicos. En lugar de oraciones vagas, como bendíceme, ayúdame. Hay que identificar áreas específicas en nuestra vida en las que necesitamos esa intervención de parte de Dios. Y debemos presentárselas al Señor con claridad cuando estamos orando. Amén, hermanos. Amén. Peticiones de valor y poder. Tenemos que pedirle a Dios valor y poder para enfrentar los desafíos y las adversidades en la vida cristiana. No tenemos que tener miedo de pedir valentía para compartir el Evangelio o para enfrentar situaciones difíciles. Amén. Tenemos que pedir esa valentía al Señor. Tenemos que orar por la intervención divina. No debemos dudar por pedir a Dios que intervenga en situaciones que están más allá de nuestro control. Amén. Usted y yo no podemos controlarlo todo. Usted no le puede decir al viento en este momento, ya, nosotros, detente. Pero Dios sí lo puede hacer. Amén. Amén. Cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, pueden estar fuera de nuestro control, pero no están fuera del control de Dios. Amén. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para resolver problemas y enfrentar dificultades. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Debemos asegurarnos que nuestras peticiones estén alineadas a la voluntad de Dios. Amén. A los principios bíblicos. No tenemos que pedir algo que sea contrario a la palabra de Dios. Debemos ser instrumentos de bendición, al igual que los discípulos. Debemos orar para ser un instrumento de bendición en la vida de los demás, incluso aquellos que nos hacen daño. Pedir oportunidades para compartir el amor de Cristo y ser de ayuda a quienes nos rodean. Amén. Tenemos que tener confianza en la respuesta de Dios. Después de orar correctamente, debemos confiar en que Dios responderá de acuerdo a su voluntad y en el tiempo perfecto de Él. Amén. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. No siempre vamos a ver respuestas inmediatas. Amén. El café listo, usted solo tiene el agua caliente, echa el café que necesita, lo revuelve y ya está listo. Pero si usted quiere un café bueno, se lleva un poco más de tiempo. Amén. Si usted lo quiere fresco, tiene que moler el café en el momento y luego prepararlo y esperar que esté listo. Lleva más tiempo, pero es mejor. Amén. ¿Oye? Y la temperatura y todo, ¿verdad?
Pero tenemos que tener fe que Dios está orando, Dios está cerca, Dios está obrando. Amén. Hay que prepararnos para actuar de acuerdo a lo que hemos orado. Yo quiero que ustedes vieron una película cristiana que se llamaba Desafiando a los Gigantes. O solo ven películas mundanas, no. Desafiando a los Gigantes. Y este hombre estaba orando por lluvia. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró una sombrilla y cuando salió, iba con la sombrilla. ¿Y por qué salió con la sombrilla? Porque oró por lluvia y tuvo fe, confianza en que Dios iba a enviar la lluvia. Amén. Una vez estaba en Puerto Rico en un concierto y comenzamos a cantar, manda la lluvia. Increíblemente comenzó a llover, ¿verdad? Mientras estábamos cantando. Eso es lo que estábamos cantando, eso es lo que se convirtió en una petición. Y comenzó a llover y estábamos nosotros en ese concierto cristiano, no crean que. Entonces, debemos prepararnos para actuar de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Si ha pedido valentía para compartir la fe, tenemos que buscar oportunidades para compartir nuestra fe. Si ha pedido sanidad para alguien, entonces seamos instrumentos para esa sanidad. Usted dice, hay una persona que está enferma, quiero orar para que esa persona sea sanada. Vaya, ore y ponga manos y deje que Dios haga su obra. No la va a sanar usted, la va a sanar Dios. Amén. La oración definida y concreta es efectiva porque muestra una comprensión clara de nuestras necesidades y una dependencia de Dios para satisfacer esas necesidades. Y al orar de esta manera experimentamos una mayor conexión con Dios y vemos su poder obrando en nuestras vidas y también en la vida de otros. Amén. El capítulo 4, verso 29 al 30, la Biblia dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración de los discípulos no carecía de valentía. A pesar de las amenazas y la persecución, oraron audazmente. Reconocieron que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la causa de Cristo. Yo he escuchado testimonios de personas que están asaltándola y comienzan a orar. Y algunas veces los asaltantes huyen y otras veces se arrepienten. Hacen oraciones valientes, audaces. Y en lugar de ser asaltados, el ladrón termina arrepentido. ¿Está conmigo? Ellos reconocieron que estaban dispuestos a arriesgar su vida por causa de Cristo. Su amor y su compromiso con Jesús les impulsaron a enfrentar esa persecución con valentía. Hoy debemos recordar que la oración poderosa puede implicar riesgos y desafíos. Amén. Debemos estar dispuestos a defender nuestra fe y nuestras convicciones, inclusive cuando estamos enfrentando oposición. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? En 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Los discípulos no vacilaron en orar arriesgadamente, a pesar de las amenazas y de la persecución que enfrentaban por las autoridades judías. Pidieron valentía para hablar la palabra de Dios. ¿Cómo? De nuevo, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por el Evangelio y a enfrentar las consecuencias. Como cristianos no debemos avergonzarnos del Evangelio. Debemos orar por valentía.
y por determinación para compartir nuestra fe y predicar la palabra de Dios en el entorno, a nuestro alrededor, cuando nos enfrentamos inclusive a oposición y a críticas. La oración arriesgada implica superar el temor a la persecución o al rechazo. Tenemos que orar para que Dios nos dé la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío que surja por medio de nuestra fe en Cristo. No debemos ceder ante la presión de comprometer la verdad del Evangelio. Hoy es bien fácil comprometer la verdad del Evangelio. Amén. Hoy se vive una ética de situación disfrazada de que está basada en el amor. Un amor que no es definido y que no es entendido. Pero nosotros no debemos estar dispuestos a sacrificar, a comprometer la palabra de Dios y nuestras convicciones. Amén. Tenemos que orar para mantener firmemente nuestras convicciones y no diluir la enseñanza bíblica para agradar a otros o para quedar bien con otros o para ser aceptado por otros. Amén. Debemos orar para ser testigos valientes de Cristo en el lugar donde nos encontremos, sea en nuestro trabajo, sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la comunidad, en la familia. Amén, que son los que más lo conocen, ¿verdad? No debemos temer hablar de nuestra fe y de la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos reconocer que la verdadera fortaleza proviene de Dios, no de nosotros. Amén. Tenemos que confiar en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas y en la vida de las personas a través de nuestros testimonios y a través de la palabra que les prediquemos. Amén. No debemos comprometer nuestra ética cristiana en situaciones donde la ética cristiana se enfrenta a desafíos. Orar por sabiduría para tomar decisiones que sean coherentes con nuestras convicciones y principios bíblicos. Incluso puede llevarnos a enfrentar dificultades. Amén. Porque ahora a todo lo malo le llaman bueno y a todo lo bueno le llaman malo. Amén. Hay que asegurarse de estar preparado espiritualmente a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más valientes vamos a ser en nuestra vida cristiana. Lo contrario a lo que alguien decía, es que yo cuando me acerco a Dios me vienen problemas, ¿verdad? Entonces, es como no querer dejar el mundo, ¿no? Es como no querer dejar estar atado, influenciado o ser un títere del sistema de este mundo. La oración arriesgada es esencial para el avance del reino de Dios. Los discípulos enfrentaron persecución y amenazas, pero su valentía y su determinación los llevaron a la expansión del Evangelio. Amén. No se quedaron encerrados, no negaron su fe, no fueron cristianos de la secreta. Tenemos que orar y actuar con valentía. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios para impactar vidas, llevar la luz de Cristo a un mundo que lo necesita desesperadamente. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. La oración de los discípulos tuvo un impacto inmediato y poderoso. El lugar donde estaban tembló, dice la palabra. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Experimentaron unidad y generosidad en la comunidad de creyentes, compartiendo todo lo que tenían. Amén. Cuando oramos con fe y conforme a la voluntad de Dios, Él va a responder de una manera poderosa. Amén, hermano. Los discípulos vivieron el poder de la oración en su vida diaria
nosotros también podemos experimentar ese poder en nuestras propias vidas si oramos con fe y con valentía. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Imagínense, solamente dice: confiésense sus ofensas y oren unos por los otros y van a ser sanados. ¿Alguno de ustedes está enfermo? Confiese sus ofensas y ore junto con los demás y va a recibir sanidad. Porque dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué somos justos? ¿Por nuestros méritos? No. Somos justificados por medio de la fe. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Después de orar con valentía y determinación, podemos experimentar ese poder y la presencia de Dios de una manera extraordinaria, así como lo experimentaron los discípulos. Aquel lugar tembló. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron la palabra de Dios con denuedo, y Dios estaba mostrando ese poder. Ellos alcanzaron el éxito en su búsqueda, en la búsqueda de Dios, y fueron fortalecidos. La oración constante y persistente es clave para el éxito en nuestra vida cristiana. Amén. No se desanime, diga que está la paz, no te desanimes. Si usted no ve resultados inmediatos, no se desanime. Siga orando con fe y perseverancia. La llenura del Espíritu Santo, la oración exitosa, a menudo, hermanos, está acompañada por la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo. Y eso nos va a dar el poder y la valentía para vivir y testificar como un cristiano efectivo. La oración nos va a conducir a la capacidad de hablar con valentía y claridad la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar y meditar las Escrituras para que podamos compartir con confianza la verdad de Dios. Tenemos que reconocer que el éxito en la oración proviene del poder de Dios, no de nuestras propias habilidades. No es que usted pueda recibir un curso de oratoria y ya es poderosa su oración. No, el éxito en la oración proviene del poder de Dios. Amén. Está conmigo. No porque usted sea buena gente o sea un gran espiritual, es de parte de Dios proviene el éxito para nuestras vidas. Tenemos que tener confianza en que Dios es capaz de responder de una manera poderosa a nuestras oraciones. Cuando oramos exitosamente, podemos influenciar en nuestra comunidad y en el mundo. Amén. Tenemos que buscar maneras de impactar positivamente a nuestra comunidad, o sea, a las personas que nos rodean, compartiendo el amor y la verdad de Cristo. Nuestra oración o nuestro éxito en la oración puede convertirse en un testimonio poderoso para las personas que nos rodean. Cuando otros ven el poder de Dios en nuestra vida, pueden ser atraídos hacia Cristo. La oración exitosa no solo se trata de pedir cosas a Dios, sino de tener una relación íntima y cercana con Él. Amén. Tenemos que buscar momentos de comunión y adoración en estos tiempos de oración. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos lo podemos hacer. Hay personas que dicen: ay, ora por mí. No, usted también puede hacerlo. Establezca una relación íntima con Dios, con la palabra de Dios, y ore. Y va a tener éxito en su oración. No debemos olvidar dar gracias a Dios por sus respuestas a las oraciones. La gratitud y la alabanza son componentes importantes de la oración exitosa. La oración exitosa es un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios para nuestra vida. Al buscar su dirección, su fortaleza, la llenura del Espíritu Santo, por medio de la oración podemos experimentar el éxito en nuestra vida cristiana y tener un impacto significativo con todas las personas que están cerca. Hermanos y hermanas, la oración poderosa es una herramienta vital en nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos la persecución, cuando enfrentamos desafíos. Tenemos que seguir el ejemplo de los discípulos y oremos con unanimidad, con discernimiento, con definición, siendo específicos,
con valentía y con las expectativas en la respuesta de Dios. Recordemos que la oración no es una simple actividad religiosa o un ritualismo, sino es una poderosa comunicación con nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando enfrentamos adversidad, oremos con confianza, con fe en que Dios estará obrando en nuestras vidas. Amén. Y estará obrando para nuestro favor. Oremos con la seguridad de que Dios es soberano y que su respuesta siempre será conforme a su perfecta voluntad. Que lo que Dios está hablando hoy a nuestra vida nos inspire a buscar una vida de oración poderosa y a confiar que Dios está obrando en nuestras vidas, inclusive en medio de las dificultades. Quiero invitarle a que se ponga en pie en este momento y oremos juntos al Señor. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, declarando que tú eres un Dios todopoderoso, que escucha, Señor, la oración de tus hijos. Señor, así como los discípulos en estos pasajes que hemos leído mostraron esa valentía, ese discernimiento, esa capacidad de alcanzar el éxito por medio de la oración, también nosotros queremos levantarnos con poder y gloria para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de tu gracia y alcancen, Señor, esa respuesta de parte tuya. Que podamos tener esa relación íntima contigo, que podamos conocer y experimentar tu palabra en nuestras vidas, que podamos orar con unanimidad, Señor, para que así como en aquel momento hubo un tremendo temblor y el poder tuyo fue desatado y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar tu palabra con poder, con denuedo, y experimentaron esa gloria tuya, así también nosotros podamos hacerlo. En el nombre maravilloso de Jesús, trae ese óleo de gracia, trae ese óleo de poder, Señor, sobre tus hijos en esta hora. Y permite, Señor, que mostremos nuestra gratitud, proclamando esa alabanza para ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.